Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Qué gusto volver a encontrarnos, volver a vernos dentro de esta asignatura de comunicación oral y escrita. Siempre es un placer tener estos momentos de conexión con todos y cada uno de ustedes, revisando y analizando los temas que nos conciernen, nos interesan y que sobre todo son los que nos permiten a nosotros seguir adquiriendo conocimientos puntuales, técnicos y más profundos en materia que nos va a servir, de hecho, para que ustedes puedan seguir y puedan continuar con su preparación académica universitaria dentro de esta su alma mater, la Universidad Estatal de Bolívar. ¿Sí? Por ello, resulta imprescindible que nosotros vayamos observando, como lo hemos venido haciendo de manera continua, de manera congruente, de manera articulada, que hemos estado revisando todos estos temas que se van conectando y que resultan imprescindibles para todos y cada uno de ustedes en estructura fundamental, científica, técnica y conforme lo determina nuestra guía metodológica y el sílabo correspondiente. Es por ello que de manera progresiva hemos observado temas interesantes y con este particular en sí se ha planteado como tema dentro de esta, la semana número 13, es decir, que ya estamos nosotros, perdón, la semana número 14, ¿verdad? La semana número 14, imagínense, ya estamos a vísperas de finalizar este ciclo de nivelación. Ya estamos muy cerca de terminar este proceso inicial que tienen ustedes dentro de la universidad. Entonces, dentro de la semana número 14, se ha establecido dentro del contenido el tema del ensayo, ¿sí? Tema importante, tema bastante relevante que ustedes deben conocerlo a cabalidad. ¿Por qué? Porque ustedes, no sé si ya lo habrán vivido, lo habrán observado o van a observarlo. La mayor cantidad de trabajos, tareas o actividades a desarrollar en el ámbito académico universitario va a referirse y van a ser ensayos, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener que dominarlos y van a tener que aprender a estructurarlos de una manera correcta, de una manera adecuada, y esto a su vez va a permitir que ustedes tengan un buen desenvolvimiento incluso en el ámbito de valoración, es decir, que ustedes puedan obtener buenas calificaciones con este tipo de trabajo, ¿sí? Por ello que vamos a ir observando a lo que refiere este ensayo en sí, que nos permite a su vez tener una comprensión más puntual sobre, sobre este tema en particular, que de hecho resulta muy importante para ustedes en este punto de aprendizaje. Es por ello que se ha establecido como objetivo, se ha planteado como objetivo el establecer la importancia del ensayo dentro del ámbito académico universitario. A su vez explicando cada una de sus partes, objetivos, metas y contenidos correspondientes, demostrando a su vez la relevancia de los. ¿Por qué? Porque nosotros, en lo concerniente al ensayo, vamos a ver las partes que lo contienen, qué información contienen, incluso van a tener ustedes ciertas directrices y pautas de las cuales vamos a seguir hablando y vamos a ir profundizando a lo largo de la clase, ¿sí? Por ello resulta bastante importante que ustedes estén pendientes, estén activos, para que incluso puedan elevar cualquier tipo de duda de ser el caso, ¿sí?
¿Por qué? Porque como yo les acabo de manifestar, la mayor cantidad de este tipo de trabajos, de ensayos, van a desarrollarlos dentro de su transcurso de- en calidad de estudiantes universitarios. ¿Sí? Y vamos a ir hablando un poco más a profundidad acerca de ello. Por ende, este es el momento oportuno en el cual yo necesito conocer qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan ensayo. ¿O qué es lo que ustedes conocen sobre el ensayo? ¿Sí? A ver, ¿qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan eh, ensayo? Una información, ¿Ya? A ver, Juanito, una investigación también. Para mí es un documento donde se realiza un análisis acerca de un tema. Cualquier. ya, gracias, Juanito. Dani, ¿Qué es un texto donde, o sea, se interpreta o se analiza una idea exacta? ya, Cris, Para mí es un documento donde se hace un análisis, pero de una manera más organizada y estructurada. ya, perfecto, gracias, Cris. Karelita, Comparto la opinión de Cristina, que es un documento estructurado, pero también contiene un argumento, un conocimiento previo de la persona que está realizando, es decir, un pequeño aporte o una opinión, algo más personal. ya, gracias, Karelita. Jonathan, Que es un texto que ponen diferentes ideas y pensamientos. diferentes ideas y pensamientos. Bueno, a ver, vamos a ir articulando de mejor manera estos planteamientos. ¿Alguien más que tenga una noción o una idea de lo que refiere el ensayo? Para mí el ensayo es un texto donde va, o sea, cosas que estén bien investigadas, con cosas claras, no puestas de cualquier cosa, sea investigada, de fuentes, ¿Cómo? o sea, de fuentes. Ya estás peor que el chavo, lady. No te entendí nada ya. O sea, digo que es un texto claro donde hay información, o sea, que sea comprobada. Eso es. Ya, gracias, lady. A ver, alguien más, alguien que tenga algún tipo de idea o noción sobre lo que refiere eh, este tipo de textos, ¿no? Porque esto también entra dentro de una, tiene un cuadro dentro de una tipología textual. ¿Qué más se les viene a ustedes cuando escuchan el ensayo? Bueno, miren, vamos a ir viendo, o sea, de manera congruente lo que ustedes van manifestando, ¿no? Ya ustedes me acaban de dar unas pequeñas pautas, tal vez nociones básicas, ciertos conocimientos pequeños o muy amplios o relacionados a lo que vamos a ver. Y ustedes recuerden que a qué nos referíamos o qué eran estos conocimientos previos que nos servían a nosotros para tener una mejor comprensión y un entendimiento sobre el tema. ¿Qué era esto? Son los datos que ya No, mantenían. tenía un nombre específico esta conceptualización, ¿se acuerdan? Ya lo vimos en alguna clase anterior. Mucho, ya sí, hace mucho tiempo de hecho. ¿Ustedes se acuerdan de la prelectura? ¿Qué era la prelectura? La prelectura eran estos conocimientos previos de anteriores, ¿no es cierto? Por más básicos que podían existir, que nos permitían a nosotros tener ya una idea o una mejor comprensión sobre la información nueva que íbamos a asimilar o a adquirir. ¿Sí?
Entonces, miren, por eso resulta importante que incluso vayan tomando en cuenta ya en datos o en materia que fuimos realizando ya a lo largo de este transcurso y de este trayecto de supernivelación. Vamos a iniciar. ¿Quién me ayuda leyendo? Emma, por favor. El ensayo. El ensayo es un escrito con argumentaciones profundas que el individuo hace para demostrar o confrontar ideas y puntos de vista, desde haber leído e investigado sobre un tema específico, agradable o impuesto por alguien. Se debe escribir a renglón seguido llamando a este estilo prosa. Su extensión es variada. Lo correcto es, en un ámbito académico sería entre 1200 a 1500 palabras. No existe una guía apropiada para hacer un ensayo. El escritor es quien elige su estilo al momento de redactar la información y puede hacerlo objetivo o subjetivamente. Esto dependerá del ensayista y del tema que trate. Es preciso que se tome en cuenta los objetivos, temas e investigaciones profundas, porque de ello dependerá la claridad, veracidad y productividad del discurso. Este género es muy utilizado para presentar trabajos escritos en nuestra vida estudiantil, ya que son adecuados para una comunicación eficaz entre estudiantes, maestros y comunidad social. Muchas gracias, Benito. Miren, ya tenemos entonces lo que es el ensayo, ¿no? Son argumentaciones profundas que realizamos nosotros sobre algún tema en particular, como ustedes mismos lo manifestaron, ¿no? Sobre algún tema en particular, sobre algún dato en especial que hayamos revisado, que por ende en este sentido, ¿quién les mandará? Pues ustedes, ¿quién les dará un tema o les perfilará sobre algún particular para desarrollar en este sentido un ensayo? El profesor, tutor, guía, mentor. Exactamente, ¿no es cierto, Carelita? Correcto. Entonces, miren, aquí ustedes van a poder plantear y van a poder plasmar sus ideas, ¿sí? Que van a ser a favor o en contra de alguna situación, un planteamiento en particular, ¿sí? Es por ello que ustedes deben tener muy en cuenta esto. Por eso son argumentaciones profundas, porque también ya resulta necesario que nosotros realicemos argumentaciones personales, particulares, ¿sí? En las cuales nosotros demos estos puntos de vista, argumentemos, fundamentemos nuestra opinión para que incluso podamos transmitirlo a un público dirigido en particular, ¿sí? Miren, tenemos aquí unas directrices tal vez de extensión, pero vean, aquí van a tener en cuenta algo, ¿no? Porque aquí nos manifiestan la lámina. Puede, en un ámbito académico sería de entre 1200 a 1500 palabras, ¿sí? Pero hay una cuestioncita particular. No existen en sí parámetros o lineamientos que determinen exactamente cuán amplio o cuán corto puede ser un ensayo. ¿Saben quién puede imponer tal vez directrices puntuales? ¿Quién creen que puede establecer directrices puntuales? La persona que va a recibir el ensayo o quien solicita el ensayo, o a su vez Exactamente, si ¿no es hay un cierto? jurado. Perfecto, Kareli. Ustedes tal vez saben lo que es una rúbrica. Sí les explicaron lo que es una rúbrica. Me imagino que ustedes ya han de haber desarrollado ensayos también dentro de nivelación. Me supongo, ¿verdad? ¿Qué les ponían en la rúbrica? A ver, díganme, cuéntenme. Las instrucciones del tema, de cómo va a ir el formato y todo eso. Número de La palabras que estructura, va a contar un ensayo. la estructura. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces ahí les decía, va a tener que hacer un ensayo de 1500 palabras, va a tener un contenido de introducción, desarrollo y conclusiones, debe ir elaborado, yo qué sé, en tipo de letra Times New Roman, número 12, ¿sí o no? ¿Sí? Pues bueno, ahí ya
dependiendo ya de la persona, en este sentido, si hablamos netamente del ámbito académico universitario, ya dependerá del docente que les mande a hacer la tarea, ¿no? ¿Ya? Entonces eso debemos tenerlo muy en cuenta. Aquí además, como ustedes van a realizar argumentaciones profundas, pueden hacerlo de manera objetiva o subjetiva, ¿sí? Es decir, con información que haya sido corroborada, con información que haya sido verificada, o de igual manera mediante sus percepciones, sus apreciaciones, sus creencias o sus consideraciones en particular sobre algún tema que vienen a ser subjetivas, ¿sí? Aquí también ya depende de cada uno de ustedes. Lo que sí deben plantearse son los objetivos a los cuales ustedes quieren llegar con este ensayo, ¿sí? Entonces, en este punto también ustedes deben tener bien planteado esto para que puedan desarrollarlo. Y por ello, recuerden que les había manifestado, por ende, este tipo de textos son muy utilizados a nivel académico, ¿sí? Ese tipo de textos son, creo que lo que ustedes más van a tener que desarrollar en las actividades de las asignaturas que van a ir observando en cada ciclo, ¿sí? Por ello resulta elemental que lo conozcan a cabalidad. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Jennifer. Ya listo. Pasos previos para redactar un ensayo. Selección del tema. Es indispensable elegir un tema que sea de su agrado. También tiene que estar informado sobre lo que se va a redactar. De no ser así, debería buscar toda la información necesaria, ya que si no se conoce el contenido, tampoco puede hablar de él. Es importante especificar el asunto del que va a escribir. No debería elegir temas extensos porque requieren demasiado tiempo y al ahondar puede caer en el error. Gracias, Jennifer. Miren, en primer lugar, aquí, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? ¿Sí? Que nosotros debemos conocer sobre lo que vamos a escribir. ¿Qué pasaría si yo escojo un tema sobre el que no tengo ni idea y no entiendo? Ahí lo que va a provocar es que yo desarrollo un trabajo escribiendo horrores y barbaridades, ¿no es cierto? Porque no voy a tener la menor idea sobre lo que estoy escribiendo o desarrollando. Entonces ustedes en primer lugar deben conocer sobre el tema que van a redactar, ¿sí? En este sentido de no tener este tipo de conocimiento, como lo manifiesto, ustedes van a tener que investigar, que buscar información que les va a permitir esclarecer cualquier tipo de duda o absolver cualquier tipo de duda, ¿sí? Por ende, ustedes van a tener que empaparse o ya deben estar empapados sobre este tema en particular, ¿sí? Por ello, aquí resulta esencial que ustedes sepan y conozcan este tipo de temas. Obviamente, nosotros debemos saber plantear un tema. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer un tema que no sea demasiado generalizado para que nosotros podamos centrarnos en alguna puntualización en particular. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos analizar a fondo sobre alguna cuestión específica, ¿sí? Y que con ello nosotros no vayamos tal vez a dejar el trabajo a medias o por estar extendiéndonos demasiado, incluso podamos estar cayendo en errores como lo manifiesta en la nave, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Cris. Objetivos. Antes de buscar la información es preciso plantearse los objetivos respondiendo a qué, cómo y para qué. Una vez que estén esclarecidos, sabrá lo que realmente quiere investigar. Gracias, Cris. Miren, como les había manifestado, ¿no? Nosotros debemos saber y establecer
o plantear estos objetivos. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Y para qué? ¿Con qué fin vamos a desarrollar este ensayo? ¿Qué es lo que estamos buscando conseguir con él? ¿Sí? Porque con eso nosotros ya vamos a plantearnos de forma clara cómo va a hacerse, cuál es el propósito de este trabajo, de este texto en particular. ¿Sí? Es importante que ustedes tengan claro esto, incluso esto al inicio del trabajo para que puedan hacerlo de una manera correcta, técnica y adecuada. A ver, ¿quién me ayuda leyendo? A ver, Tati. Yo. Investigación. Cuando hayas determinado el tema, debes de hacer un cuestionario de preguntas y respuestas sobre lo importante del asunto de la investigación. También es necesario evidenciar las fuentes biográficas que van a ser consultadas. Puedes ayudarte con preguntas para la investigación como ¿qué variables voy a considerar? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se da? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿O quiénes intervienen en él? ¿En qué pasaría si no existiera? ¿De qué manera afecta a mi comunicación? Y entre otros. Comunidad. Ya. Ay, perdón. Miren, entonces aquí ya que también debemos plantear la investigación, ¿no? Que nosotros vamos a recabar información que nos pueda incluso apoyar a sustentar este tipo de trabajo, este texto. Yo qué sé, porque podemos tomar alguna investigación previa desarrollada sobre el tema. Podemos observar definiciones o conceptualizaciones que han sido desarrolladas por autores, ¿sí? Podemos tomar en cuenta de igual manera algún documento que trate sobre lo que vamos a escribir, ¿sí? Y obviamente, yo ya les había manifestado, estas vienen a ser fuentes bibliográficas que tienen que ser ingresadas por ustedes al momento de elaborar el trabajo, ¿sí? Ustedes tienen que citar. Y de igual forma, ustedes van a tener que, pueden realizar estos, son tips, ¿no? Que les van a servir incluso a fundamentar de una mejor manera un ensayo. Y realizarse preguntas de ustedes mismos y que pueden irlas absolviendo, como qué variables voy a considerar, es decir, qué voy a tomar en cuenta para poder sustentar mi trabajo, qué es lo que voy yo a desarrollar, cómo se produce, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se da? ¿Cómo se da? ¿Por qué? ¿Quiénes forman parte en todo caso de esta cuestión, yo qué sé, pues en una problemática incluso? ¿Qué pasaría si no existiera esto? ¿Y de qué manera afecta a mi comunidad? Es decir, aquí vamos a plantearnos el qué, cuándo, cómo, dónde, ¿sí? Incluso hasta vamos a realizar puntualizaciones que nos van a permitir a nosotros esclarecer cualquier tipo de duda acerca de este tema. Y eso, a su vez, nos va a ayudar a que nosotros mismos podamos ir desencadenando y desenvolviendo esta información. Y obviamente, a su vez, nosotros teniendo ya todas las cosas claras, vamos a poder plasmar de una manera cognitiva a una manera física o como lo es una forma escrita. ¿Sí? ¿Quién me ayuda a leer? A ver, Yulis. Organización. Después de recopilar la información, debe ordenar jerárquicamente todas las ideas principales, teniendo en cuenta lo que está escribiendo, ya que no es lo mismo escribir para los compañeros o para una tesis, que escribir para un periódico. El objetivo debe estar presente cada vez que consulte,
Así no se apartará del tema. La idea responde a la pregunta ¿qué y cómo? Miren, por ahí al principio cuando yo les preguntaba qué entendían o qué comprendían cuando se les mencionaba el ensayo, alguien me hablaba de la elaboración de textos que tenían una cierta estructura, ¿no es cierto? Aquí nosotros ya tenemos esta organización en la cual ustedes van a tener que ir argumentando de una manera estructurada, de una manera ordenada, que esto a su vez va a permitir que ustedes construyan un contenido que va a ser comprensible y va a ser entendible para el lector, ¿sí? Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Alguien, bueno, en ese sentido ustedes ya pueden irse percatando de la importancia de toda la información y de toda la materia, el material que hemos venido observando desde la semana número 1, ¿sí? Porque todo tiene relación con los puntos que estamos observando y hemos estado observando ya en estas últimas semanas como se han percatado, ¿sí? Porque ya aquí ustedes van a tener una estructura. Obviamente aquí, como les han manifestado, ¿no? La estructura se la impondrá a la persona que tal vez les remita o les direccione este trabajo o esta actividad. Y ahí ya ustedes van a tener que cumplir a cabalidad con lo dispuesto, ¿sí? Otro punto elemental, como lo plantea la lámina, que ustedes siempre deben tener el objetivo presente. ¿Por qué? Porque muchas veces si llegan a alejarse un poquito de lo que ustedes están buscando, o lo que están queriendo alcanzar, si no son cuidadosos y no son técnicos, lo que van a tener como resultado es conseguir información diferente o distinta a la que estaban buscando, ¿sí? Entonces, por ello resulta importante que también tengan presente estos puntos de gran relevancia. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Iván. Redacción. Organice las oraciones coherentes y concordantes. Y las ideas no deben repetirse. Perdón, repetirse. Suprima palabras innecesarias y manipule un léxico apropiado al tema. Y la utilización de los conectores ayudará en la formación de oraciones compuestas y claras. Las ideas deben estar relacionadas entre sí y no deben estar inconclusas. Y revise que la información hable del tema y no sea parte del mismo. Use una redacción y ortografía correcta para evitar malos entendidos. Perfecto, gracias, Iván. Una pregunta puntual para todos. ¿Creen que toda la información y los datos que hemos visto, las reglas gramaticales que hemos visto, les han servido a ustedes o lo consideran que son beneficiosos en este sentido para ustedes? Yulisa. Yo creo que sí, o sea, sinceramente nos ayudaría a, a formarnos más, ¿no? Y como si es que llegamos a ser unos profesionales, si Dios lo permite, deberíamos tener en cuenta porque todo lo que nos enseñan se los va a poner en práctica. Ya. Y con este punto en particular de la redacción, ¿creen ustedes que resulta importante tal vez lo que hemos visto o lo que hemos ido revisando en las semanas anteriores? Yo pienso que sí, porque antes vimos o sea, como las tildaciones, todo, y ahorita para redactar tenemos que ponerlo todo eso en práctica. Ya, correcto. Carelito. Considero que también es muy importante, más por el campo laboral o por nuestra formación profesional, porque obviamente todos estos documentos están regidos bajo normas y una presentación. El tema de la ortografía es básico, es vital. Solo que para la comprensión de las personas
en algún momento de la vida leí, creo que es de Gabriel García Márquez, que mencionaba que el tema de la Real Academia de la Lengua sí que se creó con un propósito, ¿no? De poder diferenciar entre palabras, entre lexema y fonema, para que tengan concordancia los textos o lo que se quiere transmitir. Pero, pero no es tan vital, no es tan de mucha importancia a la hora de una conversación o donde no se aplican muchos temas teóricos o muchas palabras técnicas. Te Por pongo un eso, ejemplo, Carolina. ujú, Si nos estamos escribiendo por WhatsApp y yo te escribo hola sin H y te pongo vaca con B labial. exacto, a eso se refería, a que yo leo el mensaje y yo por experiencia o por conocimiento, yo voy a entender lo que usted me quiere mencionar, Ya. pero llevado a un contexto, esto puede dar una mala interpretación o no se puede comunicar de mejor manera lo que se quiere transmitir. Y justamente tomaba este tema de los mensajes de WhatsApp o la nueva forma de escribir de los jóvenes, ¿no? Que ahora utilizamos una Q y eso ya significa que, o el TQM significa el te quiero mucho y Abreviaturas. cosas así. Exacto. Más que, bueno, no son abreviaturas porque no están registradas, pero son palabras o solo consonantes que ya se interpretan como una palabra. Claro que para el tema profesional o O sea, laboral eso más, es más, más correcto. vendría a ser como datos de costumbre que han sido adaptados y asimilados por la sociedad. Exacto. ¿Ya? Miren, yo al menos les digo algo. Yo creo que alguna vez a ustedes sí les conté esa anécdota de cuando fui director de educación aquí en Guaranda y una vez llegaron a pedirme trabajo con unos docentes. No les conté yo. Sí, sí les conté. No. No. Sí, sí nos contó y Sí, sí, sí nos contó. ¿Ya? ¿Ustedes Cuéntenos de nuevo. creen que siendo profesionales y con una hoja de vida con errores ortográficos garrafales en el ámbito educativo, no resulta elemental percatarse o verificar este nivel de conocimientos? Ya no son ni técnicos, sino hasta por cultura general. ¿Consideran que no es importante una redacción en este sentido? Solo eso les hago una pregunta. ¿Ustedes contratarían a una docente que les lleve con una hoja de vida con faltas ortográficas con la finalidad de que ella transmite sus conocimientos a chiquitos que están aprendiendo? no, porque dicen que lo que un alumno demuestra es lo que su profesor le ha enseñado tanto en la escuela. Ujú. Entonces, en ese sentido, tienen que aprender a darse cuenta de eso. Bueno, al menos para mí, yo sí tomo bastante elemental estas cuestiones. Bueno, la redacción. Justo a lo que me refería, todo lo que nosotros hemos venido observando desde el inicio de la asignatura, hemos podido ver conformación, estructuración de palabras, ¿sí? De sílabas, de oraciones, que resultan elementales para nosotros poder desarrollar sus contenidos, ¿sí? Aquí además resulta elemental que ustedes ya vayan conociendo y ampliando su léxico, es decir, teniendo un vocabulario mucho más amplio. Y esto a su vez les va a permitir a ustedes que tengan una mejor redacción, incluso ya utilizando terminología un poco más técnica dependiendo del área en la cual ustedes van a desarrollar un ensayo, ¿sí? Hemos visto incluso los conectores, ¿no? Que nos permitían realizar este tipo de oraciones compuestas, ¿sí? Y de igual forma, en este sentido, al menos, bueno, eso yo les digo de forma particular, yo considero que en el ámbito educativo, eso sí, ténganlo muy en cuenta, la redacción y la ortografía son elementales, ¿no? Créanme eso,
Porque ha habido casos, y créanme que sí, ha habido casos que me han comentado que ya avanzan tal vez a cursos ya superiores en lo que corresponde a la universidad. Y se topan con docentes que no son tan permisivos como muchos, ¿no? Y el momento en el cual les llaman la atención, no les llaman la atención de una manera muy, muy bonita que digamos. Y en cierto sentido es aceptable. Por el mismo hecho de que ustedes están en una universidad, es porque ya tienen una capacidad y un conocimiento más profundo y amplio, incluso en este sentido, en esta asignatura, sobre el idioma y sobre el lenguaje. ¿Sí o no? Entonces, ahí va la relevancia de este tipo de temas, muchachos. Yo por eso mismo siempre les he dicho, yo al menos, verán, a título personal, yo cuando veo una falta ortográfica, créanme que ahí me da coleriño, si les dije desde la primera clase, creo. ¿Se acuerdan? Entonces, es importante. Y eso mismo tienen que cuidar ustedes porque hasta la forma de escribir dice mucho de una persona. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, ley. Título. Debe elegir un título para el ensayo, por lo general debe ser acorde con el escrito, pero es indispensable que llame la atención al lector, que provoque leerlo. Anote un título no muy extenso. Gracias, ley. Miren, esto algo del título, si se acuerdan que lo vimos ya en una clase anterior, sobre un tema también un poco técnico. ¿Sí se acuerdan? ¿En qué semana, cuál es el tema de la semana cuando revisamos todo el título? La semana 13. Ya, ¿cuál era el tema? El texto científico, ¿no es cierto? Miren, esto resulta elemental porque yo como les había planteado y les había manifestado, el título es lo primero que observan de nuestro trabajo, ¿sí? Es por ello que nosotros debemos plasmar y plantear un título, uno, que contenga totalmente todo lo que vamos a observar o desarrollar dentro del trabajo, y dos, que sea llamativo, que atraiga, que impacte. ¿Para qué? Para que este título pueda llamar la atención y que pueda crear, como les había manifestado, un impacto en un lector y que esto a su vez permita que se sienta una atracción por este título, por este tema y que lo lea, ¿no? Que al fin y al cabo ese es el propósito. Entonces, por ende, pues ya conocen que estos títulos sí son importantes dentro de estos trabajos. ¿Quién me ayuda leyendo? Ya para finalizar. Jonathan. Revisión. Luego del escrito debe hacer varias lecturas del mismo para corregir errores ortográficos, sintácticos o léxicos. Revise las oraciones, están bien construidas. Si se utilizan los conectores adecuados para la oración y el buen uso de los signos de puntuación. Cada párrafo debe estar correctamente redactado con sus ideas principales y secundarias, y además debe tener relación y coherencia entre sí. Gracias, Jonathan. Miren, por favor, Jonathan, practicar la lectura un poquito, me estás cambiando las palabras. Todo trabajo, todo texto, y ahí sí me disculpan, pero yo sí soy así, incluso hasta en cuestiones mínimas, ¿verdad? Yo hasta para mandar un mensaje en WhatsApp, reviso. Sí, no me digan temático, pero yo sí reviso. Mucho más ya en trabajos, en textos científicos, o en un ensayo, o en una tarea, un trabajo. Obviamente revisamos, ¿no es cierto? ¿Por qué es necesario revisar? ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, ¿sí? Y eso incluso nos puede servir para seguir puliendo aún más el contenido que estemos observando y desarrollando, ¿sí? Ahí vamos a corregir errores ortográficos, sintácticos, léxicos, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar también leyendo? Que nosotros en el contexto estemos transmitiendo las ideas que estábamos queriendo transmitir, ¿sí?
Para ello, obviamente, deben estar debidamente puntualizadas, ideas principales sobre lo que trata y lo que desarrolla el texto, el contenido que estamos elaborando. Y las secundarias, que son las de apoyo, que van a dar un empuje, una mayor comprensión a las mismas. ¿Sí? Perfecto, muchachos. Hasta aquí vamos a llegar. Muchas gracias.